Classroom está lo que es las prácticas del segundo parcial. Entonces, una ya la hemos explicado, la otra la vamos a explicar. La primera, por ejemplo, de los métodos estadísticos, teníamos ya el Excel elaborado con la pregunta 2 y la tarea era hacer la pregunta 1. Entonces, ese es en realidad el ejercicio de la anterior semana que hay que terminar. Es decir, hicimos la pregunta, en este caso, número 2, lo tabulamos en aula, lo hicimos en clase, esa pregunta, la 2, está por las preguntas abiertas, las dicotómicas, las cerradas, las de selección múltiple y la de escalonado. Hicimos esto y la tarea era hacer la pregunta 1, porque solo hicimos de la 2. Entonces había que hacer de forma similar, pero de la pregunta 1. Eso ya estaba entregado. También se les envía los datos de la recopilación de información. Aquí está de todas las respuestas, de la 1 y de la 2. Y solo tenían que trabajar con la pregunta 2. ¿No es cierto? Esa primera tarea estamos claros, ¿no es cierto? Que estaba. A partir de eso se ha formulado la práctica 2. Aquí ya, eso sí hay que explicar. ¿En qué consiste la práctica 2? Es en elaborar una encuesta, primero, similar al que hemos hecho, pero con 3 preguntas. 3 preguntas abiertas, 3 dicotómicas, 3 preguntas cerradas, 3 preguntas de selección múltiple y 3 preguntas en escala. O sea, hemos hecho con 2, ahora tienen que hacerlo con 3. Dice, tabular los datos, elaborar los cuadros y realizar los gráficos e indicadores. O sea, hacer todo lo que hemos hecho. Recopilar información, tabular los datos, elaborar cuadros y realizar gráficos e indicadores. La encuesta debe enviarse mínimo a 20 personas. Pueden enviarse entre ustedes, pero en total tiene que haber 20. Pero aquí hay un requisito. Requisito. Una encuesta se debe enviar a mi persona. Es decir, a ver, tú tienes que enviar a 20 personas encuestadas, que pueden ser tus compañeros. Perfecto. Pero en realidad tienes que hacerlo menos 1. A 19. ¿Por qué? Porque este 1 me lo tienes que enviar a mí. Y yo lo voy a responder, sin importar el tipo de preguntas de encuesta que sea. Lo voy a llenar. Eso me sirve primero para ver que sí has planteado la encuesta. Claro, porque necesitamos ver que lo hayas planteado. Y además es una forma de entregar preliminarmente, ¿no? De ver las preguntas y demás. Entonces, dentro de las 20 encuestas, restale 1, porque eso lo tienes que enviar al WhatsApp a mi persona para que lo llene. 19 ya puedes seleccionar de tus compañeros, familia, amigos, no importa. ¿Has entendido este requisito? Vamos confirmando. Disculpe, licenciado, ¿para cuándo es esto? Primero terminar de explicar. Okay. Entonces, y ahí ponemos la fecha. Tenemos eso. La temática de la encuesta es abierta. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poner una temática concreta. Digamos, quieren elegir un tema de, no sé, sobre la carrera, sobre tal vez la alimentación, la educación, depende. Ahí no no vamos a limitar, no vamos a cerrar el campo. Pueden hacer sobre cualquier área. La encuesta, como dije, es abierta. Entonces ustedes elijan la temática. No se olviden que primero hay que definir una temática para hacer las encuestas, para formular las preguntas. Entonces, si tú tienes un campo de acción, es decir, una temática de preferencia, puedes hacer sobre esa temática. Lo que se va a controlar es que no estén, aunque tengan la misma temática, que estén repitiendo las mismas preguntas, ¿no es cierto?
Cada uno tiene que hacer su propio, por eso es que una encuesta me la van a enviar. Y según eso se va a tabular la información. Ahora, todo esto para cuándo es, si mal no recuerdo está programado ahí, pero es para el 28 de mayo. Respondido a la pregunta, es para el 28 de mayo. Hasta el 28 de mayo tienen que enviar. No solamente esa, ¿no es cierto? No solamente esta. También la anterior, hasta el 28 de mayo. Ya, ahora sí, preguntas sobre este trabajo. ¿Es similar al que hemos hecho? Sí. ¿Tenemos alguna consulta ahora? Entonces, dicen, entonces solo tenemos que hacer 19 encuestas, ¿no? No, 20. Solo que una de las encuestas va a ir, o sea, es 19 a diferentes personas y uno es a mí. En sumado son 20. Ah, ya listo, está bien. Sí. ¿Algo más, tal vez? Repito, la temática es abierta. Ustedes pueden elegir el tema que gusten para hacer su objetivo, ¿no? De investigación o el objetivo de la encuesta abierto. Pueden elegir cualquier campo temático. Lo otro son, sí o sí, 3 preguntas abiertas. Todas las preguntas tienen que ser sobre el mismo tema. A ver, ¿a qué me voy? Cuidado con estar confundiendo. Todo lo que hemos hecho ha sido siempre sobre la misma temática. Sobre la misma temática. ¿En qué sentido? O sea, todas las preguntas, si tú has elegido la educación de los niños, pues tiene que ser todas las preguntas relacionadas a la educación de niños. No puedes hacer 3 preguntas sobre comida, 3 preguntas dicotómicas sobre educación, 3 preguntas cerradas sobre otro tema. No, no, todo es un solo tema. Por eso tal cual como hemos hecho. Hemos hecho sobre el COVID, 2 preguntas de cada uno sobre esa temática. Entonces es igual. Acá no puedes hacer, es que a veces he visto eso, ¿no? Preguntas a veces voy a preguntar sobre la universidad y las dicotómicas voy a hacer sobre si te gusta el silpancho o te gusta el trancapecho. Al final medio raro eso, pero cosas de ese tipo. No, eso ya estaría mal, o sea, tu trabajo estaría mal. Por mucho que tengan los cuadros, los gráficos y todo, estaría mal. Porque toda la encuesta tiene que ser a una temática. Por eso dije, es abierta la temática. Usted se elige, pero elijan una temática que por lo menos te dé la opción de formular varias preguntas. No se compliquen tampoco, ¿no? No se les está pidiendo algo en concreto, digamos, para que te complique, sino tú tienes la opción de elegir, pensar muy bien sobre qué voy a hacer y plantear sobre eso. Ahora sí, ¿vamos bien? ¿Entendido esta parte de la pregunta? Sí, sí, dicen. Ya. Entonces, eso. Ahora, la otra pregunta que tengo por hacer es, si sabemos sabemos elaborar formularios. ¿Alguien tiene problemas con elaborar los formularios? Ya hemos visto, ya hemos hecho en realidad los formularios. Bueno, yo les envié formularios hechos, pero no sé si alguien tiene algún problema con los formularios para formular las encuestas, porque lo mejor es hacer el formulario, ¿no? Tal cual como hemos hecho. Este formulario me refiero. ¿Sí? ¿Alguien tiene problemas en cómo elaborar o alguna inquietud? Porque después es simplemente, Yo le hice, no sé. pero sabes, o sea, a ver, lo básico. ¿Sabes crear un formulario Google? O básicamente, ¿Cómo dijo al usted? ingresas a tu Drive, partamos por ahí. Ingresas aquí, has utilizado tu Drive, donde está la memoria, todo. Porque esto es primero, si no tienes Drive, un poco más difícil, pero es más fácil si tienes Drive. Si no, desde Google es diferente, ¿no? Tiene otro formato. Ingresas a tu Drive, tienes acceso a tu Drive, a eso mismo.
Porque si tienes aquí es fácil. Nuevo, formularios. A ver, todos los que tienen correo Gmail tienen un Drive. Eso es de hecho. Todo aquel que tiene correo entra, tiene su Drive. ¿Cómo sabes que tienes un Drive? Primero acá, cuando tú abres cualquier página Google, tienes que registrar tu cuenta de correo Gmail. Aquí. Por ejemplo, si tú pinches acá y ves otro correo, entonces estás utilizando una cuenta Gmail de otra persona. Entonces, ¿cómo hago para añadir mi cuenta? Aquí dice añadir cuentas u otras cuentas. Acá es donde tendrías que añadir. Poner tu correo, tu contraseña y va a aparecer aquí tu foto o tus iniciales. Primero tienes que estar de esa forma. Tienes que vincular tu cuenta. Luego recién aquí en esos puntos seleccionas tu Drive. Y ahí vas a ingresar al Drive. Que básicamente el Drive es como tener un pendrive. Es una memoria virtual. Puedes guardar archivos y está en la nube del Internet. Es decir, es como tener un pendrive virtual. Siempre te dan 15 gigas. Yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando casi 2 gigas. De espacio todavía tengo bastante. Y aquí puedo guardar toda la información que se va enviando. Sus trabajos, todo se está guardando en este Drive. Entonces, todos tenemos el Drive. Primero hay que ingresar al Drive. Una vez que ingresas al Drive, eso sí, aquí tienes la opción nuevo y puedes crear carpetas dentro de tu Drive, subir archivos para guardar en el Drive, subir carpetas al Drive, puedes crear documentos en Word, documentos en Excel, PowerPoint o formularios. Esa es la opción que tienen que elegir. Formulario en blanco. También puedes tener un formulario preestablecido de cuestionarios, pero como tenemos un orden, vamos con formulario en blanco. Ahí. Presionas y ahí te sale el formulario. Y ahí, por ejemplo, pones el título, encuesta, o si quieres práctica 2, encuesta, no sé, alimentación, o vamos a poner salud. Ya, les quería dar ese nombre. Ahí está. Y aquí es donde te salen las opciones, ¿no? Primero elegí qué tipo de pregunta. Y ahí te va a salir respuesta corta y párrafos para las preguntas abiertas. Siempre pon respuesta corta, ¿no? Para que no se llene bastante. Entonces, respuesta corta. Aquí está opción múltiple, verificación, lista de despliegue. Esas son las opciones que hay que elegir. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí primero eliges la opción de la pregunta. Respuesta corta. Ahí está. Entonces, ahí empiezas con las preguntas. Le vamos a poner, lo estamos elaborando, voy a hacer pregunta 1. Y ahí redactas tu pregunta. Ahí está. Y si se fijan, si nos da respuesta va a ser texto. Marcas obligatorio y ya está. Ahora quiero hacer otra pregunta. Similar a esta, puedes duplicarlo. Ya, entonces va a ser igual respuesta corta. Y aquí vas a la pregunta 2 y lo redactas, ¿no? Esta es la pregunta 1. La otra es la pregunta 2. Lo redactas, respuesta corta. Obligatorio. Este es obligatorio. ¿Qué quiere decir obligatorio? Que sí o sí tiene que escribir algo.
Y ahí está, 2 preguntas. ¿Quieres una tercera? Entonces vienes acá, puedes duplicarlo o puedes hacer de nuevo. Mira acá, aquí está el signo más. Presionas y ahí pones pregunta 3 y redactas todo lo que es la pregunta 3. Respuesta corta, obligatoria. Ya está. Si quieres eliminar, aquí te dice eliminar. Si quieres duplicar, lo puedes duplicar y así puedes. Ahí están mis 3 preguntas. Abiertas. Ahora, quiero hacer dicotómicas. Pues depende, ¿no? Las dicotómicas tienen la opción sí y la opción no. O falso o verdadero. Entonces, vamos a venir acá. Aquí hay el signo más. Apretamos. Y aquí tenemos la opción múltiple. Vamos a poner pregunta. No estoy redactando las preguntas, solo estoy poniendo ejemplo. Dicotómica 1. Digamos acá, ahí está. Voy a poner falso o verdadero. Obligatorio. Ya está. Listo. Como pueden ver, solamente tengo que seleccionar la opción correcta y se va a hacer la pregunta. Ahora, ¿cómo sé que está bien? Ya, quiero revisar hasta ahí cómo está. Aquí hay una opción de un icono similar a unos ojos. Eso es para verificar cómo está el formulario. Entonces vengo acá, presiono y ahí me va a salir. Ahí está pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Y la dicotómica me va a dar a elegir falso o verdadero. No puedo elegir los dos. Uno de los dos va a elegir. Es perfecto. Borro datos del formulario. Ya está. Y lo cierro simplemente. Entonces, solamente para ver como un ensayo, ¿no? De cómo se está llenando. Ya está. Pregunta dicotómica 1. Quiero hacer una pregunta, segunda pregunta. Similar. Entonces lo duplico. Duplicar. Y ahí abajo me lo duplica. Esto va a ser la pregunta 2. Opción múltiple, pero esta vez va a ser sí o no, que también es válido. Y quiero hacer 3. Vamos a hacer duplicado. 3. Esto va a ser blanco o negro. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Ahí está. Vemos nuevamente 3 preguntas abiertas, 3 preguntas dicotómicas. Lo cierro y sigo con la edición. ¿Qué tenemos que ver ahora? Las preguntas de tipo cerrado, donde tengo varias opciones y solo puedo elegir una. Entonces acá, ¿cuál sería? Vamos a poner acá pregunta cerrada. 1, formulas tu pregunta, haces la pregunta, listo. Aquí, ¿qué opción elijo? La lista desplegable. ¿Por qué? Eso me va a permitir elegir una respuesta de una lista. Vamos a poner acá. Pones tus opciones, yo voy a poner respuesta A, respuesta B, respuesta C, y voy a poner incluso una D. La cantidad tiene que ser más de 1, ¿no es cierto? En este caso, 3 es lo recomendable, 4 es lo ideal, pero cada uno define. Ahí está. Que sea obligatorio. Veamos, pero aquí se ve varios. Veamos en el ensayo. Entramos al ensayo, pregunta 1, pregunta 2. Aquí está. En la pregunta cerrada 1, solo puedo elegir una respuesta. La A o la C, no puedo elegir más. Entonces, ahí está. ¿Qué hago con esto?
Lo duplico. Pregunta cerrada 2. Y aquí, respuesta ABCD, lo mismo. Solo que aquí tienes que poner las opciones correctas. Y la respuesta 3. Ahí está. 3 preguntas abiertas, 3 dicotómicas, 3 cerradas. ¿Qué más tenemos que hacer? Las preguntas múltiples, donde puedes elegir más de una respuesta. Vale, entonces, ¿cómo hacemos eso? Agregamos un bloque nuevo. Ponemos la pregunta múltiple. 1. Yo estoy poniendo así porque no estoy haciendo la encuesta, solo estoy mostrando cómo se genera. Acá tú tienes que poner la pregunta correcta, tal como hemos hecho. ¿Qué opción elijo acá? Las de casilla de verificación. Con eso vas a tener respuestas múltiples. Igual vamos a poner respuesta A. Voy a poner igual 4 opciones. Respuesta B, respuesta C y respuesta D. Obligatorio. Y veamos. Ahí están las dicotómicas, aquí está. Puedo elegir 1, 2 o 3. Borrar el formulario. Eso para que no se genere una respuesta, ¿no? Ahí está. Lo duplico. Hago la pregunta 2. Formulo. Redacto las respuestas, posibles respuestas. Listo. Saco otra copia. Respuesta 3 igual. Lo mismo. No hay donde perderse con esto. Ya tengo un formulario con 3 preguntas hasta ahí de cada uno. 3 preguntas abiertas, 3 preguntas dicotómicas, 3 preguntas cerradas y 3 preguntas de opción múltiple. Pero me falta. ¿Qué falta? Las de valoración en escala. Entonces, las de valoración en escala también se puede hacer similar a esta, a la dicotómica, solo que varias opciones puedes ponderar en vertical. Pero hay una opción más interesante. A ver, vamos a hacerlo. Aquí está. ¿Puedo hacerlo con opción múltiple? Sí, puedes hacerlo. Solo que va a ser en vertical. Hay una mejor opción, que es escala lineal. Ahí está. Depende cuántos quieres, dice. Entonces, aquí voy a poner la pregunta en escala 1. Redactas primero tu pregunta y luego pones la valoración. ¿Cómo va a ser el primero? Malo y el último, muy bueno, digo. O si quieres, excelente. Vamos a poner así. Del 1 al 5 puede ser, o del 1 al 4, así te va a salir 4 opciones. Vamos con 4, luego vamos a ir con 5. Veamos. Ahí está. Malo es 1, 4 es excelente. Entonces aquí sería malo, regular, bueno y excelente. Y solo puedes marcar 1. ¿No? Tú defines. Voy a borrar los datos que he llenado, desde un borrador. Vamos a crear una nueva pregunta en escala 2. Ahí está. Pero quiero que tenga 5 opciones. El primero va a ser nunca. Depende de la pregunta, ¿no? También esto, tú lo defines siempre. Es obligatorio, veamos. Aquí tengo 4 y aquí tengo 5. Nunca, siempre. Le saco un duplicado.
Pregunta 3. Esto va a tener 5 opciones también. Va a ser malo, nunca. ¿Qué opción más tenemos para aquí valorar? No sé. Ponderación bajo y alto. Puede ser tu pregunta, ¿cómo considera calidad del servicio? Pues calidad baja, calidad alta. Puede ser. Y ahí está. 3 preguntas en escala. Cuando lo terminas, lo único que haces, ni siquiera tienes que poner la opción guardar, sino lo único que haces es cerrarlo, porque en tu Drive ya se está generando, es automático. Simplemente lo cierras y vienes a tu Drive y dices dónde está. Lo actualizas o esperas un rato y se va a actualizar, pero yo prefiero presionar aquí y actualizar. Y aquí está. Práctica 2 encuesta. Haces clic derecho y aquí dice obtener vínculo. Pones obtener vínculo y copiar vínculo. Y ya está copiado. Listo. Y lo envías por WhatsApp, por cualquier medio. Por ejemplo, voy a mandar, a ver dónde está. Por aquí voy a mandar por el chat, a ver. Así les mando. Ahí está. Entonces, el que tiene ese link lo va a llenar. Cuando lo llenas, ¿qué haces? Cuando ya te lo han llenado, te va a salir esta opción. Primero, las preguntas, abres el formulario, vas a poder ver cuántas preguntas has hecho, también cuántas respuestas te ha llegado. Y ahí está. Bien, esas respuestas va a estar así. Todos los que han llenado. Tienes que tener 20 respuestas. También te va a mostrar así gráficos, pero esto no es la tarea. Esto te lo hace el formulario. En realidad, tú tienes que trabajar con este pequeño icono que dice Excel. Tienes que pinchar ahí y se va a abrir toda la información, pero tabulado en Excel. Y es a partir de ahí que hemos trabajado. Eso es lo que va a pasar. Entonces hay que recolectar información, pues eso depende mucho de la información que vas a recolectar. Ese es el formulario, no tiene que llenar por si acaso el formulario que enviado, solo es un ejemplo. Pero va ahí. Ahora sí, ¿alguna pregunta, duda, consulta, aclaración que podamos hacer? Ven al formulario, hacer un formulario no es difícil, pero primero tu Drive. Ahora, si quieres hacerlo directamente acá, también te permite. O sea, ahorita también está vinculado, pero te permite también acá en los puntitos. Al final, si te fijas, también hay formularios. Puedes hacerlo ahí directo. Se puede crear un formulario sin ningún problema, pero siempre te va a pedir un correo de referencia. Es decir, lo tiene que vincular a un correo quien ha hecho. En el formulario tú puedes pedir correos, otras cosas, pero mejor si no pides nada, ¿no? Ahora, si quieres que llenen su nombre, también, ojo, si quieres que anoten su nombre, que yo no estoy pidiendo solo las respuestas, puedes también hacerlo no como parte de las preguntas, sino anotar datos de cabecera, ¿no? Que ponga su nombre, que ponga su edad, si quieres, su carrera, depende de eso. Esa parte no voy a cuestionarla. Lo único que digo es que tendrías que tener esa información. No necesitamos los nombres por ahora. Solo necesito que formulen 3 preguntas de cada uno y que tengan sus respuestas y su análisis, sus cuadros y sus gráficos. Ahora sí, ¿entendido esa parte? ¿O hay algo que podamos aclarar? ¿O en alguna de las preguntas, tal vez, alguna opción?
Eso es practicando, es entrar a internet y, como os digo, hacer el formulario. Si al final no te gustan las preguntas o se te ha desordenado, pues lo eliminas. Entonces, clic derecho y dice quitar. Y lo quitas y vuelves a hacer. Nada más. Pero eso sí hay que desarrollarlo, ¿no? Dice que solamente es seleccionar. Y siempre póngalo obligatorio. ¿Qué pasa si esto no lo pongo obligatorio? Que la persona puede saltarse esta pregunta, igual te va a aceptar. Lo puede dejar en blanco. En cambio, si lo marcas obligatorio, es que si no llena algo, por lo menos pone, aunque sea un punto, no le va a permitir terminar. Porque lo único que hace al final es, aquí le sale la opción enviar y envía. Y ya está llenado. Entonces es mejor que nadie sabe. Han llenado esto, saben cómo se llena, cómo llega. Lo único que no hemos hecho es elaborar, pero para elaborar no es la gran ciencia. Es lo que han visto. Es simplemente formular bien tus preguntas. La cosa es que tengas muy bien hechas tus preguntas. Después aquí se llena el cacho. Las opciones te dan. Sí, ahora sí. ¿Alguna consulta, duda, comentario tal vez? Ah, me olvidaba. Y si quieres hacerlo en Word, ¿puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo en Word, no hay ningún problema. El detalle de hacerlo en Word es que igual me tendrías que mandar una foto de tu encuesta o el Word, no es eso que has hecho, y ahí tendría que mandarte una foto de mis respuestas, imprimir y llenarlo y luego enviarte la foto. Y tabular en base a eso, ¿no? Tus respaldos serían todos los impresos. Que ojo, voy a pedir en fotos los 20 cuestionarios que te han respondido si es que es impreso. Si es que es digital, lo único que pediría es el Excel, ¿no? Este cuadrito. Llenado. ¿Dónde yo puedo verificar mis respuestas? Aquí está el mío. O este es el mío. ¿Vale? Sí, Tomás, ¿se ha entendido qué es lo que hay que hacer en la práctica ya más individual? Esta es individual. O sea, es más de cierre del tema de métodos estadísticos. Sí, dice todo claro. Ok. Entonces, si tenemos eso, vamos con nuestro tema, demografía. Del tema de demografía va a haber una sopa de letras, similar al que hemos hecho, porque esto es más teórico, pero es previo ya a la práctica. Es un tema corto. Vamos a ir viendo qué es la demografía y en función a eso vamos a ir armando nuestros conceptos. Pero a ver, nos queda 2 minutos, sí, bueno, dos minutos, casi 3. Entonces, antes de empezar a explicar, vamos a mostrar mejor. Acá. Acá hay una práctica 3. Por si acaso esta práctica 3 es del tema que vamos a ver en este momento. Ahí está. Similar a lo que hemos hecho anteriormente, es hacer un crucigrama, mismas características, pero del tema de demografía. O sea, de este tema que vamos a avanzar ahora. Su práctica ya está en la plataforma. Igual es hasta el 28 de mayo. Todo es hasta el 28 de mayo. Después, dentro de las exposiciones, lo que vamos a poner es similar al anterior parcial, un video, pero explicando la encuesta que van a elaborar, es decir, los resultados de esa encuesta. Ya vamos a ver la forma de exposición. Por ahora necesitas tener los datos. Entonces, ¿cómo los van a exponer? Ya los voy a explicar. Va a ser en realidad por Zoom, porque necesito que muestren, no lo van a tener que tabular ni hacer papelógrafos. Si no es en una cuenta Zoom, vas a tener que grabarte a ti mismo. Así como, por ejemplo, en este momento. En tu computadora, abres el Zoom
generas una sesión y puedes grabar tú mismo, solito. No necesitas que esté alguien más. Y si quieres que esté alguien más, pues puedes ingresar tu celular también como una cuenta, como yo lo estoy haciendo. Y en la primera cuenta, la que dice ID del participante o el administrador, es mi computadora. Y la otra cuenta que está con micrófono activo es en mi celular. Eso me sirve para, si hay una baja de conexión, se sale, uno de los dos se va a quedar, entonces va a seguir abierta la sesión. Funciona así. Se puede hacer, entonces se puede grabar de manera más fácil. Porque en filmaciones, en las primeras exposiciones, hemos tenido algunos inconvenientes. Algunos solamente se veía pequeñas tomas, algunas cosillas no se notaba mucho. Entonces ahora vamos a hacer otro tipo de exposición que va a ser frente a la computadora. Una grabación. Pero eso ya lo vamos a indicar. La siguiente semana vamos a indicar cómo van a hacer eso, pues necesito resultados. Antes de que termine esta primera sesión, no se olviden, tienen que enviarme a mí una encuesta. Entonces, mientras no reciba la encuesta, voy a notar que no están haciendo todavía. No se guarden para el último momento. Entonces, ese es un indicador. Vamos a ir viendo este tema que es una introducción a los indicadores de población que vamos a ver. También nos va a servir como una introducción para ver a los indicadores de cómo incrementa la población, cómo disminuye la población, es decir, bajo qué condiciones, la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, la migración, por ejemplo, que son factores que afectan a lo que es la población, al número de habitantes de un determinado lugar, cómo aumenta y cómo disminuye la población, y algunos conceptos básicos que necesitamos. Después de esto, ya los siguientes temas son indicadores directamente. Ya son los cálculos. Vamos a ir haciendo cálculos de cómo se calcula el incremento de población, disminución, cómo se hacen los cálculos de tasas de mortalidad, tasas de natalidad, ejemplos en base a datos de censo, ¿no es cierto? Ir calculando la información y posteriormente ya vamos a entrar a todo lo que son indicadores de salud, que es básicamente qué informes son los que nos va a ayudar más en el campo de la salud, habiendo visto ya la base. Pero entonces empezamos con la demografía primero. En la parte de demografía, vamos a decir como concepto, la demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura de la evolución, características y tamaño de la población. O sea, la demografía básicamente estudia a la población y todos los cambios que tenga esa determinada población. Ya sean cambios de estructura, es decir, cada población tiene una forma de organización, tiene una estructura de organización, es decir, líderes, o hablamos en otras culturas, hablamos de los malcus, depende. Actualmente tenemos gobernadores, alcaldes, subalcaldes y demás. Es una estructura, ¿no? Que ya de por sí viene en la organización de una población. Pero no solo eso, también evolucionan. Cada una de esas poblaciones tienen un cambio con el transcurrir del tiempo, cambian sus características. Hoy en día, por ejemplo, ya una característica es la conducta de los niños, porque están más con otros conocimientos que les ha dado la tecnología, que al final ya no juegan, digamos, en las calles como antes, ¿no? Sino están jugando en red o en línea. Entonces cambian, ¿no? Todas esas cosas, todos esos cambios se ocupa la demografía. Evidentemente, dentro de lo que interesa a un determinado sector analizar, pues la demografía estudia la población y todos esos cambios que pudiese tener la población y hacen estructuras, sus características, incluso el tamaño de la población, lo va a estudiar la demografía. Ahora, en eso destaca la importancia. ¿Por qué es importante hacer un estudio de la demografía de la población? ¿Por qué es importante hacer un estudio de la población?
Entonces, sobre todo y fundamentalmente, sirve para diseñar programas de desarrollo para los pueblos. Tenemos que hacer un estudio de la población para plantear programas que beneficien a esa población. Entonces, más que todo lo utiliza el Estado o las empresas, esa información para poder plantear una propuesta para esas poblaciones. El Estado diseña programas de desarrollo de los pueblos, pero las empresas diseñan planes estratégicos para poder vender sus productos a esas poblaciones. Entonces, también las empresas requieren del estudio demográfico de un determinado lugar para poder plantear estrategias comerciales. El Estado también necesita, pero para plantear programas de desarrollo que necesitan esa población. Se toma en cuenta datos como el tamaño de la población, la edad, el género, la ocupación, el nivel de educación, niveles de ingreso, el estado civil. Son algunas variables que se va a ir estudiando. Se puede estudiar de todo, pero son algunas variables básicas que requiere el estudio de la demografía. Entonces dijimos, ¿para qué nos sirve el estudio demográfico de una población? Primero, para hacer una planificación de programas de salud. El Estado lo va a utilizar en este sentido, ¿no? Programas de salud, programas de educación, seguridad, desarrollo, depende. También nos sirve para evaluar el impacto de los programas. ¿Qué pasa si has hecho un programa de salud y quieres hacer un análisis de aquí a 2 años? Entonces, ¿cómo ha funcionado el programa de salud? Vuelves a hacer un estudio demográfico y resulta que tus programas de salud no han funcionado. Has decidido construir centros de salud, pero no has dotado de ítems para personal de salud y la gente se ha enfermado o ha fallecido a falta de atención médica. Entonces, puedes evaluar el impacto de un programa existente haciendo nuevamente un estudio demográfico. También nos sirve para hacer una distribución equitativa de recursos. No nos olvidemos que los recursos económicos del país se distribuyen, los impuestos, todo lo que generan los ingresos de las alcaldías, en función a la población. En función al número de habitantes se hace una distribución. Entonces, mientras más habitantes tenga una población, más recursos se le va a asignar. Distribución equitativa de los recursos, identificación de problemas y necesidades. Claro, dependiendo del análisis, puedes identificar algún problema, ¿no?, que requiera solución. Determinación de características potenciales de clientes. Esto ya en el campo empresarial, las empresas cuando hacen un estudio demográfico lo utilizan para ver cómo es el comportamiento de sus potenciales clientes. El desarrollo de estrategias de mercado para nuevos productos, pero claro, haces un análisis de la población de un determinado sector para ver si puedes venderle un nuevo producto. Eso ya en el campo empresarial, ¿no? El empleo de técnicas y modelos de negocio para explicar otros comportamientos. Bueno, en todo caso también puedes deducir con la información el porqué del comportamiento de determinadas poblaciones. Mucho depende. Entonces, se utiliza en diferentes contextos. Todo lo relacionado a la población. Puede utilizarlo el Estado, puede utilizarlo el sector privado. El propósito es diverso. Depende de la información que vas a recopilar de la población. No solamente es el tamaño de la población, también su nivel de ingresos, su edad promedio, el nivel de educación. Por ejemplo, si estás en una población con un nivel de educación bajo, no vas a ir a poner programas, por decir, ofertar programas de aprendizaje de inglés o algo así, donde apenas están aprendiendo a leer y escribir, digamos. O donde el nivel de ingresos sea bajo, digamos, tu evaluación sale que el nivel de ingresos promedio de la población es relativamente bajo, entonces no vas a ir a ofrecer autos de lujo,
Entonces sería ilógico que una empresa ponga una tienda de autos de lujo en una población donde hay ingresos bajos. Entonces existen, ¿no? Esas interpretaciones que pueden ser de los resultados. Entre algunos que podríamos mencionar. Entonces la demografía nos va a hacer el estudio de la población y ya vemos por qué es importante. Pero veamos más a profundidad los elementos de la demografía para entender mejor ese estudio de la población. Vamos a verlo desde el punto de vista del estado en el que está la población. ¿Sí? ¿En qué estado está? Respecto a su tamaño, su distribución, o sea, cómo se ha distribuido, su edad, el sexo, el género, los subgrupos de interés. Y vamos a ver por la dinámica de la población. ¿Sí? Cómo se generan los cambios en esa población. Se aumenta, disminuye, cuánto tiempo está. Esa población en movimiento, por decir, si está aumentando o disminuyendo sus pobladores, si están con mayor tasas de fecundidad, es decir, hay más nacimientos o hay más muertes por mortalidad, o se están buscando otros lugares o están llegando de otros lugares a la población. Entonces, esos cambios que ocurren por un movimiento de población, a eso se llama dinámica de la población. Entonces vamos a ver por el estado en el que está y por la dinámica que tiene. Por el estado en el que está la población podemos analizar cuatro contextos. Primero, el tamaño de la población. También se conoce como el volumen de la población. Nos dice es el número de personas que habitan un territorio en un momento dado del tiempo. ¿Ya? Generalmente eso lo controlamos con los censos. El censo de población y vivienda nos da el número determinado de personas que existe en esa fecha del censo. Nos dice que es el indicador más importante del crecimiento de la población humana que se obtiene a través de censos. Claro, pues es importante saber cuál es el tamaño de tu población. Para un estado, sobre todo, es muy importante. Primero, entonces, se mide el tamaño. Luego, la distribución territorial. ¿Cómo se ha distribuido? Es la forma en que la población se ubica lo que genera cambios demográficos. Desde luego, los asentamientos han hecho que las poblaciones o las ciudades crezcan. Todos en cierto momento han visto en sus zonas o han notado en sus zonas, por ejemplo, yo vivo por Quiacoyo. Recuerdo que de niños de casa alrededor había bosquecillos, lagunillas, todo era sembradíos y todo eso. Pero hoy en día, ni por si acaso todo son casas, asfalto y pasa eso. Los asentamientos hacen y modifican los territorios. También hacen que la población aumente, dependiendo de las zonas. Entonces, seguramente ustedes han visto que zonas agrícolas, que antes eran zonas agrícolas, ahora son condominios. Donde había un río, ahora es un canal, o ya ni hay río, cosas de ese tipo. Entonces, los asentamientos hacen, ¿no? Que son determinados territorios. Y es verdad. Lo que eran zonas agrícolas, ahora son zonas urbanas. Entonces, las zonas agrícolas están siendo desplazadas a lugares más alejados en la población. Esos cambios son lo que se va a analizar también. El impacto que tiene el medio ambiente, desde luego. Un indicador básico que se debe estudiar también es la estructura de la población por el sexo. Veamos acá. En este caso, es la clasificación más básica que se puede hacer. Separarlos por edad,
y por sexo. Cuando los separamos por edad, podemos sacar indicadores, ¿no? De niños, jóvenes, mayores, adultos, tercera edad, lo que quieras. Puedes hacer una segmentación según la edad, y en base a esa segmentación de la edad, lo que puedes obtener como información directamente es potenciales compradores, por ejemplo. Si hay más niños, plantear estrategias para niños. Si hay más jóvenes, puedes plantear un programa para jóvenes. Si hay adultos mayores, por decir, personas mayores en su mayoría, en una determinada población, también plantear estrategias para ellos. Necesitan. Entonces, es un indicador básico. Y lo mismo por el sexo. Si es varón o mujer, pues desde luego. Según eso, también puedes plantear bien tus políticas. Enfocado, ¿no? A la edad y al sexo. Es la estructura más básica que se puede hacer. Pues la primera clasificación de la población es clasificarlos por edad y por sexo. Pero no es la única, porque también puedes hacer otros subgrupos. En el campo biológico, digamos, según la biología, por sexo, edad o grupo étnico. En lo social puede ser por el estado civil que tiene, estado conyugal, por la religión que tiene, si asiste o no asiste al nivel de escolaridad, el nivel de instrucción o formación, si lee, escribe y demás, el alfabetismo, por el lugar de nacimiento, por la lengua materna. O en lo económico, si tiene una ocupación laboral, si trabaja o no trabaja, si tiene alguna categoría laboral o alguna rama de su ocupación, un ingreso familiar promedio, las horas de trabajo al mes. Entonces podemos también hacer diferente y otros a todo nivel. Depende para lo que se necesita. Depende quién hace el análisis demográfico, va a obtener su información. Aunque si es una empresa, le interesará pues lo económico, ¿no? Más que todo. Si es el Estado verá. Quizá quiere hacer por el nivel por el alfabetismo. En una zona donde resulta que hay alto nivel de analfabetismo, pues va a tener que poner programas de desarrollo, de educación, alternativa a ciertos sectores, que se ha hecho en cierto momento, pero no se ha hecho una evaluación del impacto que ha tenido. Pero bueno, entonces, no solamente para medir la población, para medir el tamaño de una población, no solamente también vemos cómo está distribuida esa población, también tenemos que clasificarlo según la edad, sexo, que es la clasificación primaria, pero no es la única. Trabajo, las horas de trabajo, el número de enfermedades, etc. Y otra cosa muy diferente es la dinámica de la población. Es muy diferente porque esto va a hablar de los cambios en el número de habitantes. Veamos la dinámica. Tenemos la fecundidad, la mortalidad y la migración. Genera la dinámica de la población. Fecundidad, mortalidad y migración. En lugar. Vale, entonces, sí, si tiene una mayor tasa de fecundidad, porque no hay más nacimientos,
la población, por ende el número de habitantes aumenta. Lo contrario es la mortalidad. La mortalidad es la condición, la cualidad de mortal que poseen todos los seres vivos, ¿ya? Es el índice de defunciones producidas en un territorio por un periodo determinado. Número de muertes. La OMS discrimina la mortalidad en tres tipos. En dos tipos, ¿no? La mortalidad por causas endógenas y la mortalidad por causas exógenas. Si lo vamos a decir en términos simples, endógenas, causas naturales y causas externas, otras causas. Entonces, de hecho, las causas naturales, hablamos de las enfermedades que pueden heredar, por ejemplo, la situación genética que ha venido, traumatismos de nacimiento, malformaciones, el transcurrir del tiempo, ¿no? Hace que todas las personas tenemos una tasa de mortalidad. Todos, absolutamente todos. Entonces dicen que la vida es un pestañeo, ¿no? Para todos los años que tiene, o sea, la edad que tiene el mundo, el planeta, la vida de una persona es un pestañeo. Sabemos que cada día y cada hora, cada minuto, cada segundo fallecen personas y en grandes cantidades. Entonces, esas situaciones de fallecimientos por causas naturales o por situaciones que han venido por una situación delicada de salud, digamos, pero heredada, o dentro de su desarrollo se ha dado, pongámoslo así, no sé, una diabetes, o las malformaciones que vienen de por sí con complicaciones de salud, pues son muertes por causas endógenas. O sea, en realidad está dentro lo que es natural, diferente a lo que es las causas exógenas, que se refiere a las muertes producidas por factores externos al sujeto. Una enfermedad adquirida por enfermedades infecciosas, parasitarias, accidentes, violencia, ¿no es cierto? Una guerra es una causa exógena. El COVID ha sido una causa exógena, no es natural. Y algunas enfermedades también generan que los has adquirido por un descuido. Claro, son causas exógenas, dependiendo. Entonces, la mortalidad también hace que el número de habitantes, en vez de aumentar, disminuya. La fecundidad hace que aumente, la mortalidad hace que disminuya. Y vemos que en la mortalidad hay las causas exógenas y las causas endógenas. Y en la migración, es otro factor, la migración es el desplazamiento de las personas de una región a otra, es decir, el número de habitantes que sale o entra a la población. Migrar es eso, puede ser entrada, puede ser salida, igual estás migrando. Ahí vamos a ver la diferencia. Desplazamiento de personas, tratando de buscar mejores condiciones de vida, desde luego. Las principales razones de la migración se pueden resumir en 4. A ver, ¿por qué las personas migran? Por razones medioambientales. Claro, si estás actualmente viviendo por el botadero de Caracara, o muy cerca a un botadero, o muy cerca a las vertientes de aguas residuales, o a un río contaminado, incluso a una zona árida, seca, pues esas razones van a hacer que busques el cambiar de lugar. Cuando es ya una situación que te complica el normal desarrollo de tus actividades, pues vas a buscar cambiar de lugar. Esas condiciones medioambientales adversas, ¿no? Peor si estás en una zona donde, digamos, en un cerro donde hay inestabilidad geológica, cualquier rato se va a desplomar el cerro, o en una zona donde todo el tiempo hay huracanes, como en Estados Unidos, en Florida, por ejemplo. Riesgos de tsunamis, a eso me voy.
lugares donde hay fallas geológicas, donde hay temblores todo el tiempo, que hay zonas así, entonces eso hace, ¿no?, que los habitantes decidan irse, migrar. O peor, ¿no? Si son favorables, también hace que lleguen y no irse. Si estás en zonas productivas, zonas donde hay tierra fértil, donde hay agua, todos quieren irse ahí. Entonces, puede ser a favor y en contra. La migración por razones medioambientales. Razones sociales, en los campos social, persecución política, ideológica, pues desde luego que sí, las guerras, ¿no? Enfrentar riesgos sobre su vida personal o familiar, claro que sí, es una causa inminente para el movimiento de las personas. Irse de un lugar que tiene conflictos políticos o donde hacen persecución política. Si es que es uno de tendencia política, va a tener que escapar de ahí. Peor una zona de guerra, ¿no? Como actualmente está pasando. Muchos están migrando a otros países. Todo lo que afecte o genere riesgo a su vida. Otra causa de la migración, la delincuencia organizada. Vivir en zonas de mucha delincuencia evidentemente va a causar una tendencia de migración. Desde luego, si estás en una zona peligrosa, donde asaltan, secuestran personas, pues lo lógico es que las personas quieran irse. Es normal. Por razones religiosas, intolerancia religiosa, motivo que obliga a las personas a movilizarse. Pues creas o no, hay esas situaciones. Por eso en muchos lugares se están haciendo condominios y con una característica en común que es la religión. O ya más notorio, colegios y universidades. Si bien no te pueden discriminar y decirte no puedes inscribirte aquí porque solo es para evangelistas o para luteranos o para adventistas y demás, puede ser un motivo, ¿no?, de migración el no querer estar en lugares donde no comparten la misma creencia religiosa. Por ejemplo, que venga un musulmán acá, es extraño, digamos, las costumbres religiosas que tiene. Entonces puede hacer que ciertas personas se sientan incómodos y se vayan. Los adventistas, por ejemplo, que los sábados lo tienen como día de descanso, ellos no estudian, no trabajan nada ese día. Y desde ese punto de vista, puede generar, ¿no?, una incomodidad en nuestro grupo de personas que hace que diga, mejor me voy a otro lado. O imagínense una persona que tiene una religión, no sé, pongámosle un ateo, que no cree en nada y se va a una zona donde son puros religiosos, puros católicos acérrimos. Existen, ¿no? O es una situación, es una condición, pero no se ve mucho en nuestro país. Por suerte hay un cierto nivel de tolerancia que está dentro de lo normal, pero en otros países es muy complicado. La intolerancia religiosa es muy complicado, es muy arraigado una religión y llega incluso a la violencia, ¿no?, atacar, hacer que las personas se vayan de sus lugares. Así como era en su momento la discriminación de los blancos y negros. Similar situación ocurre con ciertas religiones, por si acaso. Claro, en Bolivia no hay mucho de eso. Razones económicas. Pues, desde luego, si estás en un lugar donde no hay futuro económico para una persona, entonces va a tender siempre a migrar. El subdesarrollo económico de un país, la crisis económica de el lugar donde vivimos. La crisis económica en su momento ha hecho que muchas personas migren a España.
En su momento muchos han ido a España. Primero a Argentina, luego a España y estos últimos a Chile. Claro, son todas situaciones económicas. Personas que han ido a buscar un mejor lugar, ¿no? Para generar ingresos. Otros en Brasil también. Entonces tenemos a la migración como parte de la dinámica de la población. Entonces, si resumimos esta parte, lo voy a poner de esta manera. Decíamos, ¿cuáles son los elementos de la demografía? Son dos: el estado de la población y la dinámica de la población. Son los dos elementos de la demografía. ¿Qué mide el estado de la población? El tamaño de la población, la distribución de la población, y hace subclasificaciones básicas como por edad y sexo u otras subclasificaciones de la población. Allá, el tamaño, territorio, edad, sexo y otras subclasificaciones. ¿Y cómo se mide la dinámica de la población? Por las tasas de fecundidad, los nacimientos, mortalidad, el número de fallecimientos, y la migración, que es el desplazamiento de las personas. La mortalidad puede ser endógena o exógena, ¿sí? Y en la migración puede haber diferentes causas, desde medioambiental, social, religioso, por la delincuencia organizada y razones económicas. ¿Vale? ¿Y cuáles son las fuentes de información de la demografía? Eso es lo que nos dice. ¿Cuáles son las fuentes de información que se tienen que tomar en cuenta para ver esos cambios de la población? Entonces, ¿en qué me baso para entender si esa población ha tenido un cambio o no? ¿Ha tenido un crecimiento o no ha tenido un crecimiento? Y el primer dato es los censos. El censo de población es la primera fuente de información, porque ahí está toda una recopilación de información básica sobre la población. Otra fuente de información son las estadísticas vitales, que es información que se recoge por diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, los hoteles dan estadísticas de llegadas de extranjeros, salidas de extranjeros. También los hospitales nos dan datos sobre el número de muertes, nacimientos, los registros civiles, el número de matrimonios, divorcios, etcétera. Hay diferentes instituciones que proveen información en registros formales y que nos sirven como fuente de información. Otra tercera fuente de información son las encuestas demográficas, esto ya por instituciones especializadas de desarrollo, instituciones de investigación que van haciendo sus propias encuestas, ¿no? Consiste en recoger en parte de un territorio información demográfica. Se trata de obtener información de una porción y muestra de población que representa una totalidad. Como dije, esto lo hacen algunas instituciones, evidentemente con un propósito específico, ¿no? Tal vez ver el nivel de pobreza, el desarrollo económico, la calidad de vida, depende. Pero también es una fuente de información que otras instituciones recopilen información que me pueda ayudar, ¿no? Sí requiero información, por eso hablamos de las fuentes de información. Lo principal es el censo. Estadísticas vitales son instituciones que reciben a las personas y registran la información. Pero las encuestas demográficas ya es en un determinado territorio hacer una encuesta, y eso lo hacen generalmente instituciones que quieren hacer estudios particulares, estudios aparte.
Otra fuente de información son los cambios en el estado de una población. Hablamos de por qué cambia el número de habitantes de una población. Existen cambios de entrada, cambios de salida. ¿Qué quiere decir de entrada? ¿Cuándo aumenta el número de pobladores? Por el número de nacimientos, o sea, la tasa de fecundidad o los nacimientos que hay. La natalidad, los nacimientos. Y la inmigración, cuando llegan personas de otros países, de otros lugares. Y tenemos las salidas de la población, hablamos de la mortalidad, las defunciones, y los emigrantes, los que salen de la población a buscar otras oportunidades afuera. Entonces tenemos los cambios de entrada, cambios de salida. Como datos, ¿no? Como datos. Pero estos datos ya hay que ir a buscarlos. Pero generalmente se modifican por los nacimientos, se incrementa el número, y la llegada de personas de otros lugares también hace que aumente el número de la población. Lo mismo pasa con las salidas. El número de fallecidos hace que disminuya el número de la población, y lo mismo las personas que han emigrado, que se han ido. Desde luego. Dentro de lo que es los principales indicadores de la demografía, nos dice que es el proceso de análisis de una población. Si vamos a hacer un análisis de la población, vamos a medir algunos datos de la población, crecimiento, mortalidad, tasa de crecimiento de una población en un periodo de tiempo y demás. Pequeños cálculos que nos van a ayudar a entender cómo cambia la población, pero hay que tener datos para eso. El comportamiento, la dinámica, evidentemente, el estado de la población, el tamaño, la dinámica, sus entradas y salidas. Entonces vamos a utilizar indicadores para medir todo esto. Y nos dice que hay dos tipos de indicadores. Indicadores de estado, indicadores de movimiento. Dentro de los indicadores de estado tenemos los que hemos mencionado: tamaño de población, composición por sexo, edad, composición urbano-rural y la densidad de la población. Vamos a ir calculando los indicadores. Y dentro de los indicadores de movimiento tenemos algunos indicadores, ¿no? No son todos, pero los que más resaltan: la tasa bruta de natalidad, es decir, nacimientos, tasa bruta de mortalidad, tasa bruta de crecimiento, es decir, cuánto ha aumentado la población, el tiempo de duplicación de crecimiento, es decir, cada qué tiempo se ha duplicado la población. Si antes eran 1000, ¿en cuántos años ya son 2000? La tasa de mortalidad infantil, es decir, cuántos niños fallecen. La mortalidad, aquí no importa la edad, pero en la mortalidad infantil es específico, hablamos de niños. La tasa de fecundidad, personas en edad de tener un hijo, la esperanza de vida al nacer. Un cálculo de cuánto tiempo más o menos es el que puede vivir las personas. A eso se refieren los indicadores de estado y los indicadores de movimiento. Es decir, vamos a calcular simplemente indicadores. En base a cuadros vamos a ir calculando los indicadores que se requieren. ¿Correcto? Entonces, en base a esto, en base a esta parte teórica, es que vamos a realizar un crucigrama que ya habíamos comentado. Ahora, ¿dónde está? Justo acá. Decía, aquí está, práctica 3, elaborar un crucigrama 10×10 de lo que son la parte teórica de demografía. Está también en la plataforma. Decíamos al respecto que las prácticas ya están acá. Práctica del segundo parcial, están 3 prácticas. Incluye, por si acaso, la demografía, que es elaborar un crucigrama.
de 10 por 10. Todas están, si se fijan, hasta el 28 de mayo. O sea, el tiempo hay. Incluso la primera práctica no es de hoy día. Ya la anterior semana se dijo que consistía y la información está también desde el 3 de mayo. Se subió la información. Entonces tenemos un plazo de entrega. La otra práctica es similar a la 1, solo que con 3 preguntas y un tema abierto. Eso, por favor, no se olviden, es un tema abierto. Y la práctica 3 ya es lo que hemos visto ahora, ¿no? El crucigrama del tema de demografía. Para luego entrar ya a por indicadores. En realidad, en la siguiente clase vamos a ver los indicadores de la demografía, lo que es crecimiento de la población, tasas de mortalidad y demás, pero necesitamos pequeños cuadritos para eso. Pero a ver, ahora, ¿cómo va a ser la exposición? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a ser la exposición? Del trabajo de la práctica 2, ¿no es cierto? Voy a abrir esto. Del trabajo de la práctica 2, van a tener sus resultados de este tipo. Sus resultados de este tipo. Eso es lo que van a explicar. Por decir, pregunta 1, preguntas abiertas. La pregunta 1 se hizo durante la cuarentena. ¿Cuál ha sido sus preocupaciones respecto al futuro? Nuestros resultados. La respuesta con mayor frecuencia ha sido de 8, que les preocupa la situación económica, con un 42,11%. Y así en orden descendente tenemos el de 5, ¿cuál es? Temor a la muerte, cambios en la vida, la formación educativa, la salud. Nada más, solo tienes que dar a conocer tu pregunta, tus resultados, y ya, que se vea. Remarcarlo, porque como dije, tienes que habilitar una sesión. Puede ser de Zoom o de Meet. Yo utilizo Zoom porque te puede grabar directamente, la misma aplicación te lo graba. Pero si alguien me dice, yo hago con Meet, pues hazlo con Meet, pero yo que sepa, Meet ya no permite grabar. Tienes que hacer con un programa aparte, grabar lo que está en tu pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que o sea, una vez que tengamos todo esto, simplemente vamos a explicar los resultados. Sí, por ejemplo, en las dicotómicas. Se hizo la primera pregunta dicotómica, ¿ha tenido familiares que tuvieron complicaciones económicas durante la pandemia? Y tenemos con respuestas sí, de un total de 20 evaluados, 15 personas, y con respuestas no, 4 personas. Lo que nos ha dado una proporción de el sí, 78,9%, y el no, un 21,1% de familias con problemas económicos. Listo. Pregunta 2, pregunta 3. No debería demorar más de, no sé, 5 a 7 minutos. Todo eso. Una vez terminas, pero viendo tus resultados, ¿no? Y explicando tus resultados. O sea, ya no es hacerse un papelógrafo o alguien que te ayude a filmar, porque no te van a filmar. En realidad, simplemente se puede hacer. Ahora, el problema de esto es que sí o sí necesitas hacerlo desde una computadora. Para mostrar tus resultados, para que capture en la pantalla tus resultados. Ahora, si alguien me dice, pero yo no tengo micrófono, los auriculares sirven como micrófono. Ahora, si alguien me dice, no tengo cámara, esa no me la creo, porque yo estoy haciendo con la computadora, les dije. Uno, en la computadora estoy presentando lo que están viendo en este momento, y el micrófono y la cámara lo estoy haciendo con mi celular. Es decir, es como si fuera un estudiante más mi celular. Por eso, si ven ahí, hay dos veces mi nombre. Entonces, sí se puede, sin necesidad de comprarse cámara para la computadora, desde tu celular, lo acomodas bien y te puede enfocar micrófono y cámara. Sin importar que en otra computadora estoy haciendo la sesión de Zoom, ¿no? Porque solo me sirve para presentar mis datos. Eso es lo que es. Entonces, necesito mostrarles. Por ejemplo, aquí en la pregunta cerrada, ¿cómo haría?
Entonces, se ha formulado la primera pregunta asociada, que es uno de los síntomas más comunes del COVID desde su punto de vista es, y se ha dado 5 opciones. Dolor de cabeza y fiebre, pérdida del sentido del olfato, dolor de espalda y cansancio, dificultad de respiración y dolor muscular y fatiga. De 20 encuestados a esa pregunta, 4 han dicho que es el dolor de cabeza, 12 personas, pérdida del sentido del olfato y gusto, ninguna ha dicho dolor de espalda y cansancio, 3 han dicho dificultad de respiración y ninguna dolor muscular. Eso nos da los porcentajes del 63% para pérdida del sentido del gusto y el olfato. En segundo lugar, el 21,1% dolor de cabeza y fiebre. Y en tercer lugar, la dificultad de respiración con un 15,8%. Listo. Pasas a la pregunta siguiente. Que se vea y que se explique solamente la pregunta, en este caso tus opciones, los resultados. Nada más. Pero tienes que explicarlo, ¿no? En la multi, evidentemente, va a ser diferente. Va a ser similar a la anterior, pero con cantidades diferentes. Y la en escala, la evaluación. ¿Cómo ha sido tu escala de evaluación, tus resultados, tus porcentajes? Va ahí. Entonces, sobre eso hay que exponer. Sobre eso es la exposición. Está vinculado a la práctica 2. ¿Alguna pregunta, duda sobre lo que se va a hacer en exposición? Pues ya tenemos que grabarlo sí o sí, Lisset. ¿Qué? ¿Cómo era? No escuché bien la última parte, decía. Dice, Tenemos, tenemos que grabar, hacer un video. claro, Bueno, claro. Es grabarse, pero como os dije, no necesitas crear una sesión y que entren varios, ¿no? Entonces, puedes hacer una sesión, tú solo crear una sesión. Generalmente las sesiones tienen un tiempo de 40 minutos, pero si estás solo te dan ilimitado incluso, pero no van a ser 40 minutos. Pero prepara bien tus resultados. O sea, primero tienes que practicar. O sea, una vez tengas tus resultados, ya ver qué voy a decir acá. Voy a mencionar la pregunta, voy a decir cuántas opciones de respuesta había y luego los resultados. Y en una tabla, en los porcentajes o en el cuadro, en el gráfico que haya hecho, voy a decir cuánto representa el porcentaje. Perfecto. Ya, le das una ensayada y listo. Se puede. Pero sí hay que hacer eso. Hay que explicarlo. O sea, tú mismo tienes que, por eso el tema lo están eligiendo ustedes. No se les está imponiendo un tema en particular o un objetivo de estudio. El tema es abierto, pero que sea algo que conocen, ¿no? O sea, algo donde sabes más o menos qué resultados va a haber, o sea, como que los resultados si están bien o están mal, yendo por buen camino. Pues si vas a ponerte a encuestar sobre, no sé, sobre una enfermedad rara, digamos, sobre el ébola, ¿qué opina del ébola? Digamos, en todo sobre el ébola. Parece interesante, pero para otros ni entienden qué es el ébola o no saben qué es y nada, se van a perder. Pero si preguntas sobre, no sé, sobre la educación de los niños, sobre la alimentación, nutrición, los ejercicios, o sea, cosas que muchos conocen, que no necesitan un nivel de formación académica para responder, pues te van a dar respuestas sinceras, ¿no? Pero, repito, todas las preguntas tienen que ser sobre esa temática. Entonces tiene que ser algo que te ayude. Pueden hacer la encuesta entre ustedes mismos, desde luego que sí, eso se los dije. Pueden hacer ustedes enviar, pero no pueden ser las mismas preguntas, no puede ser la misma temática. Temáticas hay muchas. No creo que me digan, es que hemos coincidido yo y mi amiga, justo las dos queremos hacer de educación de niños en el barrio Santa Clara. Ana, no me la creo eso. Y encima tenemos las mismas preguntas. Nada, es falso. Copia. Descartado. Entonces tiene que ver su temática. Elijan bien esto. Ahora, puedes encuestar. A ver, escriban siempre pidiendo como se debe, ¿no? No le mandan, oye, llénalo porfa. ¿Sí?
Pucha, ¿cómo es eso? Hay que ser formal también, ¿no? O sea, su mensaje, se dicen buenas tardes, compañero o amigo, estoy haciendo un trabajo sobre esta temática, son tantas preguntas, por favor te pido que me ayudes con las respuestas sinceras y demás, pan, mandas ese mensaje y adjunto te envío el formulario. Y vamos a ver si, a mí me gustaría que hagan la prueba con otras personas, a ver si les respondo. Los que tienen 5,000 amigos en Facebook, a ver, manden, a ver si 5,000 después van a tener. O en WhatsApp tienen tantos contactos y no es fácil conseguir. Por eso he pedido 20, ¿no? Lo básico, 20. Considerando que sus compañeros les van a ayudar, pero si no les van a ayudar, puedes enviar a otras personas. Depende de tu encuesta, depende de la edad también a la que hagas, ¿no? Si vas a preguntar sobre enfermería, raro sería que estés mandándole a niños. Preguntas sobre enfermería. Tendría que ser enfermería. Excepto una de las encuestas que sí o sí, no importa el campo que tienen que enviar. O sea, todos tienen como requisito enviarme a mí su encuesta. Y lo voy a responder. Pero absolutamente de todos. No importa el tipo de encuesta. Si me dicen, pero es una temática que solo concierne a las mujeres, no hay problema. Aquí tengo personas que me pueden hacer el favor de responder o dictarme sus respuestas. No tengo ningún problema de eso. Si es para niños, lo mismo. Para ancianos, igual busco un vecino, no hay problema. Pero un requisito es eso que me envíen. Porque sería extraño que subas, por si, a ver, ¿qué es lo que no debería de pasar? Que una persona suba su trabajo de la práctica 2, suba su exposición y en ningún momento me ha enviado la encuesta. Ahí ya como que la cosa no está cumpliendo un requisito que sí se les pidió y está escrito por si acaso. El requisito es que me manden la encuesta. Ahora, y si mando a más de 20, ¿qué? No pasa nada, solo te hemos dado el mínimo. El mínimo es 20. ¿Puede ser más de 20? Claro que sí, puede ser más de 20. De esa parte no tengan ningún problema. Puede ser más de 20, pero lo mínimo 20. ¿Vamos bien? Vamos bien, entendí esa parte porque es la exposición, no me gustaría que se cometa un error en eso. He mandado el formulario de asistencia, por favor, para marcar, tiquear su nombre simplemente. ¿Está recibido? Confírmame, por favor. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, marquen su asistencia. ¿Qué más? Me estoy olvidando de la exposición, en lo que tenía que dar. Ya está la exposición. Prácticas. Hay un dato más. Aquí está, esto. Me estoy olvidando. Tenemos el rol de exámenes, por lo menos es el que nos ha mandado. Supongo que se va a cumplir de manera formal. Segundo parcial, ¿está para cuándo? 24, dice. 24 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? El 17 de mayo vamos a hacer un ensayo de examen. ¿Saben qué es un ensayo, no es cierto? O sea, un modelito, vamos a resolver y todo eso. Primero les voy a dejar resolver un poco, luego vamos a resolver conmigo. No hay problemas. Eso va a ser la siguiente semana. Vamos a avanzar un poco primero y luego vamos a hacer el repaso y vamos a resolver. En esa parte no tengan ningún problema. Y eso les va a dar una pauta de qué va a entrar el 24 de mayo. Este es el examen y las exposiciones, todo esto va a ser hasta el 28 de mayo. Sugiero que se vayan liberando poco a poco. La práctica uno lo pueden hacer sin problema a modo de practicar. Y para la práctica 2, sí hay que pensar muy bien el tema. En el sentido que te facilite, ¿no? Que te facilite, que te sea más fácil procesar la información. Y algo que conozcan, algo que todos conozcan tal vez también para que te ayude en las encuestas. Diseñen la encuesta con Google Formularios, que han visto que es más fácil recopilar la información. Porque si lo vas a hacer impreso, primero,
diseñar en Word. Ya, digamos que lo diseñes. Imprimir, entregar a 20 personas, mandarme a mí, digamos, la encuesta, yo voy a mandar la respuesta. Luego tabular eso. Lo veo un poco más extenso, ¿no? Antes se hacía así, pero lo veo más extenso. Pero vean, de todos modos está así. Entonces vamos viendo, después del examen lo que tenemos son, para el final, puro indicadores. Es netamente práctica, 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 porque toda la parte teórica de indicadores ya lo habíamos terminado con demografía. La parte de estadística, la parte teórica, un poco de práctica hemos visto. Ahora, demografía son indicadores, algunos cuadros, que eso vamos a hacer en la siguiente clase. Van a ver que no son complejos, aunque requiere algunas fórmulas, pero yo recuerdo que en los exámenes les puse incluso las fórmulas. En las fórmulas de probabilidad, les puse en las fórmulas de permutas, de combinaciones, también les ponía la fórmula. Entonces, siempre se provee ese dato. Lo otro, sí, está dentro de lo que es, dentro de lo proyectado. Repaso entonces, por favor, que se note bien en la agenda. Cuidado que me digan ese día no sabía, cuándo he dicho. Entonces, bien claro, es la siguiente clase, porque es el 17, hoy es 10, la siguiente 17, pero no va a ser desde el inicio. Vamos a avanzar al principio, vamos a ver los indicadores y vamos a plantear el modelo de repaso, cómo sería, para que puedan analizarlo unos minutos y luego conmigo los vamos a resolver para estar listos para el examen. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Licen. Licen, una Ya. pregunta. Sí, La práctica 2 va a ir con la grabación, dice, ¿no ve? De la exposición, eso es lo que le he entendido. De ese sí, claro, la práctica 2 lo tienes que hacer evidentemente, ya, creo que es prudente aclarar bien esta parte. O sea, ¿cómo debo entregar la práctica 2? Tal vez es la pregunta. Primero, para subir la práctica, una cosa es lo que vas a subir aquí, acá, porque aquí tienes que entregar. ¿Qué voy a entregar aquí? Ah, ahí no es el video. Ahí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Voy a utilizar esto. Simplemente tienes que copiar los resultados. Uy. Dame un segundito, voy a abrir aquí. Vas a hacerlo en Excel. Aquí están los resultados. Perfecto. Y eso lo tienes que generar en el documento Word. ¿Cómo? Digamos, este es mi ejercicio. Van a tener similar, solo que con 3 preguntas. De mí está solo con 1 ahorita. ¿Cómo lo voy a enviar? Entonces, abres un documento Word y abres tu Excel. No me van a enviar el archivo Excel. Saben que al subir archivos Excel o archivos Word, generalmente genera un error y no se puede abrir. Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente, si quieres borrar esas líneas para que no se vean, simplemente haces esto. Así va a estar todo fondo blanco. En vista, líneas de cuadrícula, sin líneas de cuadrícula. Y lo copias. Control C. Y aquí vienes, pegado especial, imagen. Y ahí está. Esa es la pregunta 1. Haces la pregunta 2, pregunta 3, todas las preguntas. Ya se da el primero. 3 preguntas. Luego de las dicotómicas. Vienes acá, lo mismo. Borrar las líneas de cuadrícula, la pregunta está arriba, los resultados están abajo. Aquí le he puesto varios gráficos porque era un ejemplo. Digamos, solo basta un gráfico con ustedes. Ahí. ¿Esto tiene que estar? No. Lo puse solo para el ejemplo. Tiene que estar mi cuadro, lo que he tabulado y mi gráfico. Perfecto. Control C. Vienes acá, pegar,
pegado especial, imagen y listo. Ahí está. De las dicotómicas, 3 preguntas tiene que estar, ¿no? Luego de las preguntas cerradas. Aquí están las preguntas cerradas. Este dato no necesito. Y solo necesito un gráfico. Voy a ver este y este gráfico quiero que esté. Que no se vean las líneas de cuadrícula. Y ahí está. Fondo blanco. Aquí está la tabulación, los resultados y mi gráfico. Tiene que verse eso. Vengo aquí, pegar, pegado especial, imagen y ahí está. Entonces, así voy acomodando. ¿Está entendido? Entonces, eso es lo que tienes que ver. Y ahora, ¿y cómo lo convierto a PDF? Aquí haces tu carátula normal, tu nombre, todo. Para convertir a PDF es Control P, como si estuvieras imprimiendo. Y aquí pones guardar como. ¿Cómo quieres guardar? Como un PDF. Y ahí está. Entonces pones trabajo 2 métodos estadísticos. Vamos a ponerlo en el escritorio. Y ahí está. Listo. Ahí está mi PDF. Convertido a PDF, todo lo que he hecho. Y este documento es el que tienes que subir aquí donde dice práctica. Eso es lo que tienes que enviar. Y el video, el video es, obviamente, vuelves a tu Excel y de esto sí tienes que hacer, pero una explicación y grabarte eso en video y eso lo subes a exposiciones, lo que voy a habilitar ahora. Similar a eso, ¿no? Similar al que han hecho los videos de probabilidades. Pero va a estar aquí. Ahora sí. Dice, sí o sí tenemos que hacer el video. Bueno, no es obligatorio, pero tiene puntos. En las ponderaciones saben que tiene puntos. Por eso es la exposición. La universidad exige que tenga todo, ¿no? Entonces, exposición generalmente es presencial. Deberían ser presencial exponiendo. Pero he visto que hay que solicitar 2 semanas antes y a veces el tiempo no les alcanza y están con otras materias también. Tuve ese inconveniente en otro lado. Me dijeron, pero después de su clase tenemos virtual y no vamos a llegar. Bueno, entonces, otra forma de exponer es grabando un video. Que para mí es más fácil que estar ahí y exponer en data, ¿no? ¿O quieren hacer la exposición en data? Por mí no hay problema. No, Liz, está bien, así. No, no, está bien así. Está bien nomás. Ya. Para el final, pero sí, como les aseguro que va a haber una exposición y es de un trabajo que vamos a hacer para el final. Y ese sí va a ser, si se dan los tiempos, va a ser presencial y exposición. Pero vamos a ver, todavía está en análisis. Estamos en el segundo parcial. Lice, y una pregunta, ¿esta exposición tiene un tiempo determinado o no? Se puede hacer en 7 minutos, te diría. Es que no es mucho lo que tienes que decir. Solo tienes que mencionar la pregunta, por decir, de las preguntas abiertas. Se han formulado 3 preguntas abiertas. La primera pregunta es, durante la cuarentena rígida, ¿cuál ha sido su preocupación respecto al futuro? De un total de 19 personas encuestadas, tenemos resultados de 7 personas han dado una frecuencia de que les preocupa la situación económica. 6, la salud de su familia. 5 personas, la formación educativa. 4 personas, los cambios en su vida. Y 2 personas con temor a la muerte. Entonces, viendo los resultados gráficos, se nota que la situación económica prevalece con un 29,17%, como la mayor representación, y la menor representación, un 8,33%, temor a la muerte. ¿Ves? O sea, es así breve. Tampoco a la rápida, pero tienes que prepararlo, ¿no? Es mejor
incluso escribir qué vas a decir. No, ya lo hice, solo esa parte no tenemos que hacer en el video, ¿no? Donde te acaba de mencionar. Exactamente, exactamente. Claro, pero tiene que verse estos resultados, ¿no? En el video. Porque estás proyectando de tu pantalla. O sea, esa información no es que la vas a leer, no van a mandar audio. Tiene que verse, así como están viendo en este momento. ¿Sí? Ahora, si utilizan herramientas como eso, por decir, para marcar y demás, mucho mejor. Es como si estuvieran explicando ustedes sus resultados, pero grabándolo. Imagínate, es como dar una clase, pero explicando tus resultados. Y si en una pregunta demora unos, por decir, 20 segundos, en 3 preguntas van a ser 60 segundos, es 1 minuto. Digamos un intervalo de 10 segundos, luego otro minuto son como, ¿cuánto? 7 minutos yo lo pongo, pero digamos hasta 10 da. 10 minutos que te lo grabe el son no es pesado. No es pesado. Si 40 minutos es 120 megas más o menos, 40 minutos, 10 minutos pues será menos. Depende cómo lo hagan, pero esto lo tienen que practicar. Si nunca lo han hecho, se puede hacer facilísimo con Zoom. Si no, la siguiente clase, si tienes resultados, dígame para que hagamos un ensayo ahí mismo. Tú compartes tu pantalla y explicas, porque puedo ceder administración de la sesión y tú puedes compartir tu pantalla y cómo lo piensas explicar. Lo puedes hacer y todos podemos ver. Entonces no hay ningún problema de eso. Que era una idea inicial, ¿no? Que expongan así inmediatamente, pero ya he tenido un problema con esa forma, de que algunos no se conectaba o justo fallaba y hemos tardado media hora en uno, digamos. Entonces prefiero que mejor mande la grabación y así está todo sin esos errores. Pero como dije, vamos a ver para el final una forma de exponer en el momento. Por ahora, en el segundo parcial va a ser grabación. Pero se puede, no necesitas media hora, nada. Esto es minutos, 7 incluso es mucho, pero bueno. Está ahí, ese es el tiempo aproximado. Otros lo van a hacer en 5, pero no es leer a la rápida. Algunos leen a la rápida, se ponen nerviosos, no sé por qué. ¿Vamos bien? ¿Entendido los trabajos, la exposición? ¿O alguien más tiene alguna consulta? Ok. Para sacar estos gráficos de los porcentajes, ¿dónde ingresamos? Está en una de las clases explicado, pero te voy a mostrar ahora. A ver, esto es así. Estos resultados se hacen, ¿cierto? En el Excel. Incluso tienen estos cuadros. Tienen. Pero para graficar tienes que ir donde dice insertar. Aquí. Insertar. Y aquí tienes los gráficos que puedes hacer. Eliges entre tortas o barras, vertical o horizontal. Ahora, esas son las opciones a las que vas a ir. Ahora, ¿cómo? A ver. Quiero graficar estos datos y los porcentajes, digamos. Perfecto. Vamos a poner aquí lo siguiente. A ver. Marcas primero y apretando la tecla que se llama control. Así está. Control CTRL. Apretando la tecla control. Marcas esto. Apretas la tecla control sin soltar. Puedes marcar otra columna. Así sueltas. ¿Ya? Si aprieto otra vez control, puedo marcar esto también. Si no hago con control, se va a marcar todo. Entonces es mejor, marcas uno, aprietas control, no lo sueltas, marcas hasta donde quieres el segundo y ya está. Quiero que me grafique esas dos
esos dos datos. Entonces vienes a insertar gráfico y ahí tú eliges el gráfico. Y ahí está, te lo está haciendo lo que has marcado. Ahora, quiero que se vean los porcentajes al final. Pinches en el gráfico, que se marque los bloques, ¿no? Le aparecen puntitos a los bloques. Haces clic derecho y ahí dice agregar etiquetas. Agregas y ahí están los porcentajes. Y a partir de ahí es como un escrito, simplemente le das color, puedes dar negrilla, puedes cambiar su tipo de letra, puedes aumentar el tamaño. Y va. Se puede hacer muchas más cosas, pero eso es lo básico. Y ahí está. Le das un título, ¿no? ¿Cuál es el título en este caso? Relacionado con la pregunta. Preocupaciones durante la cuarentena. Y ahí está. Es eso. Eso es lo que hicimos. Eliges el tipo de gráfico, el de tortas, el de barras, no importa. O sea, en realidad el gráfico es ya elección, siempre es cuestión de gusto, pero uno que se entienda, ¿no? Hace la primera que se ve, que hemos hecho otros, sí. En tortas también se ve muy bien, si acaso. No es que no. Pero eso depende de cada uno. ¿Está bien? Sí, listo, ¿Entendido? gracias. Ya. De todos modos, si necesita algún tutorial de cómo hacer, en YouTube hay, pero puedo seleccionárselos uno que más o menos tenía guardado, lo buscaría y se los puedo reenviar. Para los que tengan problemas de gráficos, eh, no es complicado como es tan fácil como marcar. Porque si marcas todo, vean qué pasa cuando marcas todo así. A veces te sale bien, pero a veces te sale algo raro. Vamos a ver qué sale. Por ejemplo, me ha salido así, marcando todo. Si bien están los datos aquí, aquí dice 0, 1, 2 hasta 7. Me está tomando la frecuencia. Y lo que está con plomo son los porcentajes, ¿eh? En pequeñito se ven los porcentajes. Voy a agrandar, aquí está. Los porcentajes. Lo está tomando como una columna adicional. Y lo que está con azul me está tomando las características. O sea, es como si tuviera 3 bloques de información cuando no es así. Y vean si acá le agrego etiqueta que va a salir los números. Es el número de frecuencia. ¿Cierto? Eso pasa cuando marcas todo. La información va a salir según el orden que considera, ¿no? Según como quieras también. Por eso dije, márcalo solamente la información que quieres, apretar la tecla control sin soltarlo hasta marcar el siguiente y recién puedes soltar. Y así va a estar marcado los dos. Así se hace el marcado en diferentes columnas de información. Nada más. Y eso se puede graficar sin ningún problema. Aquí está tortas. Si quieres cambiar el modelo, haces doble clic aquí, te va a salir opciones. Aquí eliges otro modelo. Digamos. Ya está. Y lo puedes agrandar. Ahora, ¿quieres eliminar esto? Lo eliminas, ¿no? El tamaño de letra, solo vienes acá a inicio y cambias. Arial, de color negro. Negrilla en realidad. Y ahí está. Se puede hacer en cosas. No necesitas un gráfico muy grande. Ahí está.
Eliminas el otro y entonces eliges. Tú date, explora y vas a ver que te hace cosas interesantes, pero no es complicado. ¿Algo más, tal vez? Bueno, en todo caso, ya vamos a las fechas, la exposición, lo que va a aparecer hoy día y ya, para cada semana de repaso, la subsiguiente es el examen. Entonces, por ahora quedaríamos acá, salvo que haya alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Entonces, quedaríamos acá por hoy, esperando la siguiente clase del repaso. Listo, y el video no puede ser para el 30 de mayo. El video 28. Nos El podría video dar de un poquito más de exposición, tiempo, ¿no? licenciado. Ahora, el video de esta clase lo voy a subir para que lo tengan, pero las otras clases, por si acaso, ya están. Bueno, está